Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Capítulo 3. La transparencia de la noche. Una tarde soleada, una joven flotó sobre las agujas del castillo de Farsas. Técnicamente, no era tan joven. Se trataba de Tinasha, la bruja de la luna azul. Ella era la que representaba la era de las brujas, una era que había permanecido incontestada durante 3 siglos. Se rumoreaba que el título de Tinasha provenía del hecho de que, mucho antes de vivir en la torre, solo aparecía en las noches en las que la luna podía verse sin obstáculos, aunque esto nunca se confirmó. Su cabello se había despeinado por el viento y, mientras se lo arreglaba, recibió un informe de su familiar. Tinasha había recibido estos informes desde mucho antes de vivir en la torre, y ninguno de ellos había sido bueno. Había recibido tantos a lo largo de los años que los detalles habían empezado a confundirse. Entrecerrando los ojos, miró el horizonte. Le pareció ver su torre azul, pequeña y distante en el horizonte. Hasta la próxima vez, dijo. Acarició el cuello de su familiar gatuno gris y este ronroneó alegremente. Tinasha se preguntó si todo lo que había estado haciendo todo este tiempo había sido en vano. Parecía casi seguro. En el rostro de la bruja apareció una sonrisa de autodesprecio. Aún así, liberó a su familiar para que volviera al mundo. El trabajo de la criatura era buscar a una persona en particular que probablemente ya estaba muerta. Los magos de la corte pasaban la mayor parte de sus horas de trabajo asistiendo a conferencias y trabajando en sus investigaciones personales, pero además, también tenían que asumir y cumplir pequeñas tareas que les llegaban de todas partes. Estas tareas se publicaban por orden de dificultad en una pared del pasillo fuera de la sala de conferencias cada mañana. Normalmente, solo los magos podían verlas, pero ahora mismo el príncipe heredero estaba examinando los carteles con interés. Hizo un gesto a su protectora, que estaba a su lado. Tinasha, esta tarea parece divertida. Deberías tomarla. ¿Por qué eres tú el que decide? Tinasha hizo una mueca. Esta era la bruja más poderosa del continente. Con su nivel de magia, ella podría completar cualquiera de estas peticiones fácilmente. Oscar lo sabía mientras tomaba una y empezaba a leerla. Parece que tiene que ver con la instalación de redes de transporte en la ciudad. Dice que tomará alrededor de un mes. Eso significa que puedes ir a explorar. Sería por trabajo, no por placer, añadió Tinasha, arrancando el papel de la mano de Oscar. Leyó los detalles con gran concentración, pero a todos los efectos, parecía ser solo una chica hermosa. Los magos que pasaban la veían y la miraban fascinados. Cuando Oscar se dio cuenta, sonrió para sí mismo. Hacía 5 años que había decidido visitar su torre. Por aquel entonces, Oscar se había dedicado a sus estudios y a la práctica de la espada, tratando de hacer frente a la maldición que pesaba sobre él. Cuando escuchó la historia de la torre y la promesa de que su dueña concedería un deseo a quien subiera a la cima, había sonado casi demasiado bueno para ser verdad. Desde aquel día, conocer a la bruja de aquella torre había sido el principal objetivo de Oscar, pero la bruja que había conocido no se parecía en nada a lo que había imaginado. Parecía una mujer joven en lugar de una vieja y horrible arpía. Tampoco era astuta o irracional, como Oscar podría haber supuesto. Era habladora, pero eso era parte de la forma en que demostraba que se preocupaba en el fondo. Oscar puso su mano en la cabeza de esta chica mucho más pequeña. Suena interesante, así que iré contigo. Tengo la impresión de que te secuestrarán si te dejo hacerlo sola. No soy un gatito. Estaré bien. No te aproveches de la confusión para escabullirte del castillo, regañó Tinasha. Dices eso, pero si pasa algo, será demasiado tarde. La impresionante belleza de Tinasha y su esbelto cuerpo eran suficientes para atraer una atención no deseada. Si Oscar le quitaba los ojos de encima y ella caía en peligro, como quien había firmado el contrato, él sería el responsable. Consciente de la evidente preocupación de Oscar, Tinasha puso los ojos en blanco, exasperada. Me gustaría tener una charla seria contigo sobre cómo me ves. ¿Cómo te veo? No hay nada malo en mis ojos. Era amable, inteligente y no especialmente egoísta. Eso ya la calificaba para ser reina. Además, estar con ella era divertido. Tal vez porque no era una ciudadana de Farsas, no tenía reservas en sus interacciones con él. Era refrescante.
Por lo que lo único que quedaba era esperar a que ella cambiara de opinión sobre casarse con él. El príncipe no ocultó esas intenciones, y Tinasa suspiró. Bueno, ya que te has tomado la molestia de elegirlo, me encargaré de este trabajo. Pero tú debes quedarte en el castillo. Puedo manejarlo sola. Ah, hey. Oscar extendió una mano por reflejo, pero Tinasa desapareció sin ningún conjuro. Quizás se había teletransportado. Algunos magos que vieron la escena desde la distancia se quedaron atónitos ante lo que había hecho Tinasa. Al quedarse solo, Oscar se rascó las sienes antes de darse la vuelta. No tenía tiempo para pensar en cómo había escapado Tinasa. Tenía montañas de trabajo que atender. Sin embargo, su pequeño intercambio de palabras había sido un buen cambio de ritmo. Oscar miró por la ventana, hacia el cielo sin nubes. Entonces, se puso en marcha con un resorte en su paso, dejando a algunos magos asombrados mirando tras él. Últimamente, parecía que Farsas se calentaba más con cada día que pasaba. En medio del aire hirviente del campo de entrenamiento, Als hacía sparring con los jóvenes soldados. Ya sea porque solo había pasado una semana desde el festival y todos estaban todavía agotados o como consecuencia del calor, los movimientos de los soldados eran lentos. Als se debatía entre dejarles descansar o darles un sermón cuando vio que alguien se acercaba desde el castillo. Al darse cuenta de quién era, le invadió la sorpresa. Señorita Tinasa, ¿está aquí por un encargo de su Alteza? ¿Por qué iba a estarlo? Llevaba el cabello largo recogido y estaba vestida con ropa ligera, fácil de mover. Los leggings le llegaban a la rodilla, dejando al descubierto la piel de las pantorrillas, que eran tan llamativamente pálidas que a Als le preocupaba que la chica pudiera sufrir quemaduras de sol. He terminado mi trabajo y siento un poco de frustración acumulada por mi rutina diaria. Me gustaría hacer algo de ejercicio, así que, si no estorbo, me gustaría que hicieras de sparring conmigo. ¿Su Alteza se está metiendo conmigo otra vez? Preguntó Als, claramente sorprendido. Me pregunto de dónde saca eso. Sacudió la cabeza con vehemencia, claramente irritada. Ya era conocido en ciertos círculos que Tinasa era la favorita de Oscar y que la involucraba en casi todo. A algunos les parecía bonito. A otros, patético. Akumu y los demás magos se preocupaban por la posibilidad de que Tinasa perdiera su poder a manos de Oscar, después de que por fin habían tenido suerte y habían conseguido un hechicero espiritual en el castillo y todo eso. Als hizo una mueca, consciente de que sus soldados estaban distraídos al ver su esbelta figura entre ellos. Estaba a punto de pedir un descanso, así que voy a pelear con usted. Gracias. Dando permiso a su gente, la mitad de los soldados al mando de Als volvieron a sus puestos principales, mientras que la otra mitad se quedó para el espectáculo. Tinasa tomó prestada una espada de práctica de uno de ellos. Sintiéndose aliviado de que Meredina estuviera fuera de servicio, Als también tomó una. ¿Has usado una espada antes? Un poco, en el pasado. Estoy sorprendido. Als levantó su espada y comenzó a blandirla lentamente, calentando mientras lo hacía. Tinasa respondió a sus golpes una vez, y luego dos. Sus movimientos intuitivos y fluidos eran los de una combatiente con bastante talento. Poco a poco, Als aceleró sus ataques, y Tinasa los respondió todos con facilidad. Podría ser mejor que Meredina. Als sintió un escalofrío que le recorría la columna vertebral al imaginar el rostro infeliz de su amiga de la infancia. Tal vez por su personalidad combativa, Meredina siempre intentaba intercambiar golpes con él de frente, pero Tinasa nunca recibía un golpe de lleno. En cambio, desviaba un poco la dirección y dejaba que rozara. Debía saber muy bien que su pequeña estatura le daba un estilo de lucha desventajoso. Mientras hacía esto, Tinasa esperaba el momento en que la postura de su oponente se debilitara. Si se tratara de un combate real, habría aprovechado su oportunidad y se habría apresurado a atravesar a su oponente. Por supuesto, si hubiera sido una pelea real, Als no le habría dado la oportunidad en primer lugar. Sin embargo, Tinasa era, sin duda, una compañera de combate mucho más difícil que los otros soldados. Als hizo girar su espada más rápido en el aire cuando pensó en ello. Los soldados que se habían quedado por diversión estaban ahora atónitos ante las habilidades de la joven maga. Tal vez la ponga a prueba un poco. Als puso aún más fuerza en su agarre, tanta que si recibía un golpe, su mano se entumecería y dejaría caer el arma. Con fuerza, bajó su espada hacia Tinasa. Sin embargo, la esbelta chica no esquivó el ataque. Se adelantó a él, se puso en posición de ataque e inclinó el ángulo de su espada. Cuando el potente golpe de Als cayó como un águila en picada, rebotó en el filo superior de su arma mientras ella lo esquivaba hacia la izquierda.
Inmediatamente después, dio otro paso y clavó su codo izquierdo en la muñeca de Als. Lo que al contraataque de Tinasha le faltaba en potencia lo compensaba con creces en velocidad. Apuntó perfectamente a su articulación, y casi dejó caer su espada. Cuando se apresuró a agarrar mejor la empuñadura, Tinasha le apuntó al cuello con la punta de su espada. Con la punta de la espada en la cara, Als utilizó inmediatamente su mano izquierda para apartarla por su filo plano. Una vez evadido el pase en el que Tinasha había volcado el peso de su cuerpo, saltó hacia la derecha, con la parte superior del cuerpo todavía agachada. Esquivó el siguiente golpe horizontal de Als. Tinasha retrocedió otro paso, creando algo de distancia entre los dos, antes de volverse para sonreírle. Eso estuvo cerca. Con su sonrisa diabólica, Tinasha parecía un gato negro merodeando por la noche. Als se limitó a sacudir la cabeza, sorprendido. Esos no son los movimientos de alguien que solo ha hecho un poco de esgrima. Eres lo suficientemente buena como para dejar a los magos y unirte a nosotros aquí. Unos movimientos tan ágiles indicaban que Tinasha había hecho mucho más que tomar unas cuantas lecciones. Probablemente tenía experiencia real en la batalla. La forma en que se movía indicaba que tenía mucha experiencia. Gracias. Tinasha le dedicó una gran sonrisa. Als solo pudo sacudir la cabeza, cabizbajo, percibiendo algo insondablemente profundo en esa sonrisa. La voz del mago resonó en toda la sala de conferencias. Hace 400 años, con la destrucción del imperio mágico de Tuldar en una sola noche, una parte de las técnicas mágicas se perdió para nosotros. Pero hoy en día, la mayor parte de la magia verificada es compartida entre nosotros. Por lo tanto, podemos decir que el punto de partida ahora es asegurarse de que cada lanzador de hechizos tenga un fuerte dominio de sus conocimientos individuales. El primer paso para usar magia es tomar conciencia de uno mismo como un tarro de cristal lleno de líquido, interactuando con el mundo como individuo y utilizando esa composición mágica para afectar a los fenómenos naturales. Una veintena de personas se reunieron para la conferencia de la mañana, una introducción a la magia. Sentada en la última fila, Tinasha escuchaba embelesada cuando una puerta del fondo se abrió y Kaf entró en la sala. Al ver a Tinasha, la saludó y se sentó a su lado. ¿Una conferencia interesante? Bastante, respondió Tinasha, haciendo girar una pluma entre sus dedos. No recordaba haber aprendido magia de alguien antes de convertirse en bruja. Escuchar teorías como esta era bastante novedoso para ella. Sin embargo, unos ruidosos pasos llegaron desde arriba, interrumpiendo la lección. La sala de conferencias estaba situada en el atrio, diseñado de tal manera que los que estaban en las pasarelas de los pisos superiores podían mirar hacia abajo en la sala. Alguien en el piso de arriba estaba creando un alboroto bastante molesto mientras se paseaba. Tinasha observó, preguntándose si se trataba de algún tipo de emergencia, y un hombre chillón y grasiento apareció. Se dirigió al fondo y comenzó a descargar un flujo constante de quejas sobre los magistrados. El ruido hizo que la conferencia se detuviera por un momento, y todo el mundo levantó el cuello para mirar hacia arriba y observar. El hombre grasiento no prestó atención a sus espectadores y se marchó sin mirar ni una sola vez a la sala de conferencias. ¿De qué iba eso?, susurró Tinasha, y justo cuando Kaf iba a responderle, se reanudó la conferencia. Se callaron para escuchar. No fue hasta 3 días después que Tinasha escuchó por fin la respuesta a su pregunta. Los aposentos del príncipe heredero Oscar ocupaban una manzana en el interior del castillo. Nada más entrar, se oyó un golpe en la ventana. Sorprendido, Oscar la abrió y encontró a Tinasha de pie en el balcón. La invitó a entrar. Puedes usar la puerta, ya sabes. No quiero hacerlo. Si alguien me ve, los rumores solo empeorarán. Creo que es un poco tarde para eso. Tinasha entró con cara de pocos amigos. Hoy has vuelto muy tarde, comentó. Ha llegado al castillo alguien que suele darme mucho trabajo. Por cierto, tengo lo que me pediste. Oscar se dirigió a su mesa y le entregó a Tinasha un montón de papeles que descansaban sobre ella. Dentro de los documentos había información sobre la investigación del recientemente asesinado Temis, que Tinasha había querido estudiar. La alta gavilla de papeles detallaba todo, desde sus estudios publicados hasta sus teorías ultrasecretas y no anunciadas. Gracias, dijo Tinasha, aceptando los informes y empezando a hojearlos. Parece que todavía no hemos podido encontrar al viejo mago que fue visto con Fiura. Todavía lo estamos buscando, pero, Oscar se interrumpió. Podemos suponer sin temor a equivocarnos que entró en el castillo y le dio el veneno, pero eso es mucho esfuerzo para simplemente interferir en un enredo personal, razonó Tinasha.
Por eso había sentido curiosidad por utilizar la investigación de Temis para desentrañar el misterio. Mientras Tinasa examinaba los documentos, continuó. La verdad es que hay alguien más que me parece ligeramente sospechoso. Aunque podría ser solo mi imaginación. ¿Alguien sospechoso? ¿Quién es? Presionó Oscar. Durante el festival, recibí una advertencia de un mago que pasaba por allí. Me dijo, es mejor que no te vayas. Te meterás en algo molesto. Mientras ella explicaba lo del hombre que había pasado cerca del foso, Oscar frunció el ceño. Otra historia extraña. Pero no parece el mismo tipo que se vio dentro del castillo. No, no lo era, aceptó Tinasa. El desconocido que había visto junto al foso era un joven de la edad de Oscar. Tenía el cabello castaño claro y había estado con una chica de cabello plateado. El mago visto con Fiura era mayor y llevaba una capucha sobre los ojos. En cualquier caso, Tinasa seguía desconfiando del hombre misterioso que había conocido durante el festival porque su magia estaba oculta. Su verdadera capacidad mágica no se acercaba a la de ella, por supuesto, pero probablemente superaba la de un mago medio de la corte. Por eso, pensar en él le molestaba tanto a Tinasa, aunque en los últimos días había relegado el recuerdo a un rincón de su mente. Tengo a mi familiar buscándolo. Cuando aparezca, podremos sacarle algunas respuestas. Si no tiene nada que ver con todo esto, se va a llevar un buen susto. Ser interrogado por una bruja de la nada es probablemente bastante sorprendente, bromeó Oscar. No me importa. ¿Puedo borrar sus recuerdos?, replicó Tinasa. No existía tal cosa como ser demasiado cuidadoso. No se consideraba débil, pero había retomado la práctica de la espada para poder hacer frente a cualquier imprevisto. Si Oscar moría ahora, sería el fin de la línea real de los farsas. Tinasa no era tan indiferente al respecto como para ver cómo sucedía. La bruja tenía una expresión seria y Oscar le sonrió antes de servirse un vaso de agua de una jarra. Se lo llevó a los labios pero lo retiró rápidamente. Miró el líquido con desconfianza. ¿Qué es esto? Es extrañamente dulce. ¿Qué? Tinasa dejó sus papeles y se acercó a mirar el vaso de agua con él. ¿Es agua con azúcar?, preguntó Oscar. No debería serlo, respondió. Tinasa tuvo un mal presentimiento. Miró a Oscar, con la cara crispada. ¿Te lo has bebido?, preguntó con recelo. Solo un sorbo. Pero no siento ningún. Oscar se interrumpió allí, mirando fijamente a Tinasa sin parpadear. Su mirada fija la hizo sentir incómoda, y dio un paso atrás. ¿Qué? ¿Qué es? Nada. Oscar se quedó pensando un segundo, con una mano sobre la boca, antes de señalar los documentos que había sobre la mesa. Puedes llevártelos. Déjame por hoy, dijo, dándose la vuelta. El príncipe estaba actuando de forma inequívocamente extraña, y Tinasa no pudo evitar acercarse a él, presionando para obtener respuestas. ¿Por qué? Estás siendo un poco raro. Mírame y dime la razón. La bruja subió unos centímetros, agarrando el hombro de Oscar y sacudiéndolo. ¿Qué has bebido? Tíralo. Está bien. Solo vete. Tu cuello va a tener un calambre. Oscar seguía girado hacia un lado y Tinasa le sujetó la cara con las manos, obligándole a mirarla. Hubo un instante de silencio y Tinasa tuvo la breve idea de que su rostro se reflejaba en los ojos azules del príncipe. Inconscientemente, se acercó para ver si realmente era así. Cuando se acercó, Oscar la rodeó con sus brazos. Sus grandes manos se enredaron en su cabello. La acercó y le dio un beso en los labios. Se quedó sin palabras. Con calma, se apartó y parpadeó lentamente. ¿Qué fue eso? ¿Algún tipo de broma?, preguntó Tinasa. Cuando Oscar la soltó, Tinasa flotó suavemente hasta el suelo. Le dio una ligera palmada en la cabeza, con el rostro fruncido. Me siento un poco irritado. Creo que eso fue una especie de afrodisíaco. Un pesado silencio se apoderó de los dos. Tinasa se quedó medio congelada en shock durante un rato antes de alejarse más de Oscar y gritar. Yo no lo he hecho. Sería un giro bastante imprevisible de los acontecimientos si lo hubieras hecho y muy divertido, además. Lástima. Oscar sonaba casi decepcionado. No tiene ninguna gracia. Tinasa se quejó. Oscar se sentó en la cama, y mientras Tinasa miraba al príncipe, su mente trabajaba rápidamente para idear una contramedida. Si solo era un afrodisíaco, lo mejor era que se fuera como él le había pedido. Sin embargo, también existía el riesgo de que fuera una poción con algún tipo de efecto secundario. En cuyo caso, podría ser fatal más adelante si no se trataba la dosis inmediatamente. Por el momento, lo único que podía hacer Tinasa era analizar la composición mágica del líquido.
Decidió hacer eso, pero la bruja se encontró de repente con que sus brazos estaban atrapados, y fue arrastrada hacia la cama. Oye, tranquilo. Por eso te dije que te fueras, dijo Oscar. Tenía la cara arrugada, como si le doliera, y su voz carecía de su habitual tono burlón. Tinasha sudó frío al verlo así por primera vez. Giró su cuerpo para quitarse de encima al hombre que la presionaba, pero la diferencia de sus estaturas era demasiado grande. No pudo moverse. En momentos como este, lo mejor es salir disparado por los aires y dejarlo inconsciente, pensó Tinasha justo cuando Oscar, con una mirada muy atenta, se acercó y le besó el lóbulo de la oreja derecha. Me acabo de dar cuenta de algo, ¿qué es? Preguntó ella, mirándole fríamente. No necesito contenerme aquí. No hay nada en mi camino. Lo hay. Estoy yo. Voy a subir al techo. Gritó. Haz lo que quieras. Su voz era baja y áspera, y su apuesto rostro se acercaba cada vez más. Tinasha suspiró un poco, cerró los ojos y presionó su frente contra la de Oscar. Vertió magia en el punto en el que su piel se tocaba. La composición mágica de lo que corría por sus venas tomó la forma de un sigilo que flotaba en el aire. 3 anillos. Era muy fuerte, aunque también poseía una construcción simple. En el momento en que se concentró con fuerza, poniendo poder en esos anillos, se hicieron añicos sin dejar ni siquiera un rastro. Una vez que salió de debajo de Oscar, Tinasha tomó la jarra de agua que había iniciado todo esto. Por eso te dije que no podía protegerte de los venenos. Tienes que tener más cuidado. Voy a probarlo ahora. Si te afecta el afrodisíaco, no te detendré, se burló Oscar, aparentemente volviendo a la normalidad. Las pociones no me hacen efecto. Tinasha enrojeció de ira. Luego, por mucho que hubiera gritado, la bruja se tranquilizó mucho, y su cabeza se inclinó dudosa. En cualquier caso, no tenemos ni idea de por qué te han drogado con esto, realmente es solo un afrodisíaco. Tengo una idea de quién podría ser. Pero no hay pruebas, dijo Oscar, con un aspecto inusualmente desagradable. Cruzó las piernas en la cama y Tinasha se sentó a su lado con la jarra de agua en la mano. Entonces tendremos que conseguir alguna prueba, ofreció Tinasha, tarareando un breve conjuro para infundir la cantidad restante de afrodisíaco con una forma mágica. El líquido reaccionó casi de inmediato y se elevó en el aire en forma de filamentos difusos que formaron una forma tridimensional. Espera un momento. Esto deducirá quién creó esto. Tinasha añadió un nuevo encantamiento a la forma de 3 anillos. ¿Puedes hacer eso? Preguntó Oscar, bastante sorprendido. Quien hizo esto probablemente pensó que nadie sería capaz de revertirlo y descubrir su identidad. Este hechizo se extinguió hace mucho tiempo, y probablemente hoy día soy la única que sabe cómo lanzarlo. Cada vez que Tinasha tarareaba un poco más el conjuro, la forma cambiaba gradualmente y giraba en el aire. Por cierto, si la persona que lanzó esto es alguien que no conozco, no podré decir quién es. Mira, espera, Tinasha obtuvo su respuesta, y su rostro se nubló aún más mientras miraba la forma giratoria. Incluso con una molestia inesperada, Oscar no podía eludir sus muchas responsabilidades. Lo mejor que podía hacer era deshacerse de las personas que acumulaban asuntos más molestos. Mientras procesaba documentos en su estudio, Tinasha le entregó una taza de té que había preparado, y él se lo agradeció. Llamaron rápidamente a la puerta. La persona por la que Oscar había preguntado había llegado. He venido a su llamada. Kaz, un experto en pociones, entró tímidamente en la habitación. Oscar le tendió un vaso de agua. ¿Sabes lo que es esto, no? No lo bebas. Kaz se adelantó y tomó el vaso. Lo miró perplejo mientras lo olía. Tinasha observó divertida cómo se le escurría la sangre de la cara. ¿Por qué tiene esto, Su Alteza? Alguien lo puso en mi jarra de agua. ¿Qué? Gritó Kaz con asombro, mirando de un lado a otro a Oscar y a Tinasha. Oscar aguantó plácidamente la mirada del hombre, mientras que Tinasha frunció el ceño y asintió. Kaz captó su significado y se volvió hacia ella, haciendo una reverencia extremadamente baja. Debo disculparme profundamente. Nunca pensé que se usaría para este propósito. Señorita Tinasha, ¿cómo podré expiar esto? Ah, no, no tienes que disculparte tanto. Pero esta es la versión más fuerte. Incluso un solo sorbo destruirá toda la razón. Insistió Kaz, con cara de asombro, y Tinasha se giró para mirar a Oscar con los ojos muy abiertos. Le dio una lenta palmada. Vaya. ¡Qué autocontrol! Vamos, sigue alabándome. Oscar encontró la acción bastante adorable y entrañable, pero se apartó para mirar a Kaz. ¿Quién te pidió que hicieras esto? Insistió. Kaz dudó un poco antes de admitir con los dientes apretados. El duque Pasval. Tu tío.
Era exactamente la respuesta que Oscar esperaba. Sintió que le venía un dolor de cabeza. Kevin, el rey reinante de farsas, era el mayor de 3 hermanos. Tenía un hermano menor y una hermana menor, pero ambos ya habían fallecido. Su hermano menor, el antiguo primer ministro, murió por enfermedad hace apenas un mes. Su hermana, la más joven de los 3, siempre había tenido una constitución débil. Había muerto pocos años después de casarse. Estaba destrozada por la pérdida de sus hijos en los incidentes de secuestro que habían sacudido farsas, y su salud había decaído rápidamente. Su marido, el duque Pasval, tenía fama de materialista. Había tomado la herencia de su difunta esposa y construido una casa en Colas, a las afueras de la ciudad del castillo. Allí se rumoreaba que llevaba un estilo de vida abiertamente autoindulgente y libertino, pero por alguna razón, desde el festival había vuelto a vivir en una mansión de la ciudad. No solo eso, sino que acudió a la corte, a pesar de no haber sido convocado, para susurrar quejas en los oídos de los miembros del Consejo Real. Hacía comentarios sarcásticos y cortantes a Oscar y a menudo le creaba más trabajo. Aunque todo el mundo cotilleaba sobre Pasval a sus espaldas, lo trataban con cortesía en persona. Al fin y al cabo, seguía estando emparentado con la familia real, aunque solo fuera por matrimonio. Esa noche, Pasval regresó a su mansión. Con una botella de licor en la mano, escuchó el informe de uno de sus sirvientes. ¿Sabe si el medicamento ya ha funcionado?, preguntó. Se colocó en el lugar idóneo, pero aún no sabemos tanto, respondió el subordinado. Bueno, lo que sea. Solo hay que sentarse y esperar los resultados. Despidiendo a su subordinado, Pasval sirvió un poco de líquido ambarino en una copa de plata. Ya un poco borracho, se rió divertido. Ese maldito mocoso y su hechicera espiritual. Ahora mismo debe estar tambaleándose por cavar su propia tumba, y si lo que he oído es cierto, la mujer morirá. Tanto mejor. ¿Exactamente qué has oído? Una voz habló detrás de él, y Pasval se volvió, sobresaltado. Fuera del gran ventanal de la habitación, una clara luna azul colgaba en la oscuridad. Una mujer joven estaba de pie en la base de la ventana, iluminada por la fría luz de la luna. Su piel era tan blanca y su aspecto tan llamativo que parecía una muñeca, pero lucía una sonrisa cruel. Me gustaría saberlo, añadió. Su voz era tan cortante como una hoja fría. Un miedo instintivo recorrió a Pasval, haciendo que su voz fuera aguda y estridente. ¿Quién eres tú? ¿Cómo has entrado? La chica pálida se levantó ligeramente del suelo, flotando hasta situarse justo delante del duque. Sus mechones negros se balanceaban como si estuvieran bajo el agua. Sus ojos oscuros parecían atravesarlo. Permítanme presentarme. Soy la bruja Tinasa. Me llaman la bruja de la luna azul. Sí, tu sobrino me regaña a menudo por entrar por la ventana. Me disculpo. ¿Ve, bruja? Lo siento, no soy una hechicera espiritual ordinaria. Al oír esas palabras, Pasval comprendió por fin que se trataba de la hechicera espiritual a la que había tendido una trampa y que no era una maga cualquiera. Sus rodillas cedieron y se desplomó débilmente en una silla. ¿Por qué una bruja? ¿Qué has oído? La pregunta fue formulada con un tono dulce, pero la apariencia de Tinasa no daba indicios de su verdadera y aterradora fuerza. Una vez disgustada, podía reducir a alguien a cenizas en un instante. Pasval jadeó en respuesta y dijo: tiene una maldición de bruja. Todas las mujeres involucradas con él morirán, aparentemente. Si eso pasase a todas las mujeres que estuvieran involucradas conmigo, ya habría habido muchas más muertes. Una nueva voz, la de un joven que parecía agotado, entró en la habitación. Pasval se giró para encontrar a su sobrino de pie junto a la pared. Hey, ¿cuándo has entrado? Con los brazos cruzados y apoyado en la pared, Oscar ignoró a Pasval y se dirigió a la bruja. Te he dicho que escandalizas a la gente cuando entras por la ventana. No me importa. Es conveniente. Tinasa se agachó y recogió los papeles esparcidos por el suelo. El informe contenía una investigación detallada del personal del castillo, así como de la política nacional e internacional, pero no contenía información confidencial. Entonces, tío, ¿de quién has oído eso? Oscar se puso a dibujar. ¿La droga no funcionó? Preguntó Pasval. ¿Funcionó? ¿No funcionó? En cualquier caso, creo que he hecho algo de lo que me arrepiento, para ser sincero, bromeó Oscar. ¿Y qué, perdiste tu oportunidad cuando levanté el hechizo? Dijo Tinasa con frialdad. Se acercó a Pasval, arrastrando sus blancos dedos por la nuca. ¿Quién te habló de esa maldición? Si nos lo dices, nos iremos, dijo. No lo sé. Tampoco pedí su nombre. ¿Algún viejo mago? Gritó Pasval, retirándose en posición fetal. Tinasa y Oscar intercambiaron una mirada.
¿Crees que es el mismo tipo? Preguntó Oscar. Las posibilidades son altas, parece que se nos ha adelantado, respondió Tinasa. La bruja flotó sobre la cabeza de Pasval y pasó planeando hasta aterrizar junto a Oscar. No entiendo realmente lo que quiere lograr. ¿Cuál es la conexión entre esto y el otro incidente? Oscar reflexionó. Con una mano en la barbilla, consideró las posibilidades. Con la otra mano acarició el cabello de Tinasa. Sus ojos se cerraron, como un gato feliz de ser acariciado. El hombre escondido en su silla observó la escena y gritó desesperado. Si la bruja está aquí, eso significa que la maldición es real. Te lo mereces. Tu linaje y el de tu padre terminan aquí. Muérete de una vez. Tinasa enarcó las cejas. Levantó los brazos y empezó a tejer un hechizo, pero Oscar le tendió una mano para detenerla. Aunque eso ocurra, no es nada de lo que debas preocuparte, tío. Vuelve a tu casa en Colas, dijo Oscar por encima del hombro mientras se dirigía al balcón por el que había entrado. Pasval lanzó más insultos a su sobrino mientras se marchaba. Una vez que muertas, este país será mío. Pagarás por las muchas burlas que he sufrido. Oscar no respondió a la provocación. Era como si no hubiera oído nada. Cuando Pasval comenzó a cacarear con locura y en voz alta, la bruja lo miró con ojos de desprecio. Se acercó y susurró con voz clara y decidida. Su linaje no se extinguirá. ¿Por qué cree que he venido aquí? Pasval se detuvo en medio de una carcajada y la miró fijamente. Silueteada por un halo de luz de luna, lucía una sonrisa encantadora. Su línea de sangre no morirá. Y tú no podrás volver a entrar en esta ciudad, eso es definitivo. Con ojos enormes, Pasval se quedó boquiabierto mirándola. Luego, se dejó caer en la silla sin fuerzas, como si le hubieran cortado los hilos. Se quedó sentado, temblando, sin fuerzas ni para levantar la vista. Tinasa lo miró con frialdad y luego siguió a Oscar al balcón. ¿Qué has hecho? Preguntó. Así es como se lanza una maldición. Sonrió, con los ojos entrecerrados. Era la expresión de alguien fuerte y seguro de su poder para controlar los destinos de los demás. Volvamos, Oscar. Nuestro negocio aquí ha terminado. Tinasa le tendió la mano. Oscar la sujetó y la pareja se elevó en el aire. Ganando altura, se elevaron por el cielo nocturno. Como un niño pequeño, los ojos de Oscar estaban fijos en el espectáculo que había debajo de él. Es divertido usar magia de transporte, pero volar es muy nuevo y emocionante, dijo. Para usar magia de transporte, tienes que conocer las coordenadas de tu destino, o no funcionará. Desde luego, no conozco las coordenadas de todos los lugares de la ciudad, explicó Tinasa. Entonces, suspiró inesperadamente y Oscar la miró sorprendido. Tras una pausa, murmuró. Realmente tienes un tío desagradable. Oh, él. Bueno, no somos parientes de sangre. Al menos estoy agradecido por eso. Oscar había pensado que Tinasa se sentía molesta por no conocer todavía muchos lugares de la ciudad, pero resultó que había suspirado por las circunstancias familiares de él. Sin embargo, por muchas cosas molestas y estomagantes que surgieran, todo ello era una carga que Oscar debía soportar solo. No podía compartir la carga con nadie, ni tenía intención de intentarlo. Hacía tiempo que estaba dispuesto a vivir toda su vida así. Haciendo una pequeña mueca, Oscar se encontró con la mirada preocupada de Tinasa. Ahora puedo simpatizar un poco más contigo, definitivamente haré algo con tu maldición, dijo. La mirada de Tinasa era tan distinta a la que tenía en la mansión. Oscar sintió que su corazón se aceleraba. Cuando esta bruja disfrazada de chica le miró con ojos claros y brillantes, sintió que le brotaba el cariño. ¿Qué? ¿Ahora quieres casarte conmigo? Preguntó Oscar. Estoy hablando de encontrar otra manera. Tinasa replicó de la misma manera que lo hacía siempre, y Oscar se echó a reír. Su corazón se sintió más ligero, e inhaló, profundo y fácil. Su momentánea melancolía había pasado. A primera hora de la mañana siguiente, Pasval huyó de la ciudad a toda prisa. Se encerró en su casa de Colas, para no volver a aparecer. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト